el invierno de la Edad de Piedra en el que enterraron sus refugios bajo la nieve para no morir. Hola a todos. Este canal está dedicado a desenterrar las historias más increíbles de nuestro pasado más remoto. Hoy nos remontamos a un tiempo donde el concepto de estaciones no era un cambio de paisaje, sino una cuestión de vida o muerte. No hablamos de un simple frío, hablamos del invierno que pudo haber borrado del mapa a grupos enteros de nuestros ancestros. Se ha hablado mucho de la lucha contra los mamuts y los dientes de sable, pero la mayor batalla no fue contra bestias gigantes, sino contra un enemigo silencioso, implacable y blanco, la nieve. Un enemigo que convertía el mundo en una prisión de hielo y obligaba a los hombres y mujeres de la Edad de Piedra a tomar decisiones desesperadas. Este es el relato del invierno del Gran Hielo, la época en la que, para sobrevivir, los clanes del Paleolítico no solo se refugiaron en cuevas, sino que aprendieron a enterrar sus propios hogares bajo montañas de nieve, a quemar la grasa de animales gigantes para ver algo más que oscuridad, y a comer la propia piel que los cubría, no por ritual, sino por la pura y brutal necesidad de ver un amanecer más. Mi nombre es, nombre del canal, y esto es automatizado. Esta es la historia de cómo el invierno separaba a los vivos de los muertos, y la línea entre ellos era más delgada que el filo de un sílex. La configuración, aislamiento en las tierras altas. Imagina el final del otoño, hace 15.000 años, en las llanuras y valles de lo que hoy es Europa o Asia. Los grandes clanes de cazadores-recolectores del Paleolítico Superior no vivían en un solo lugar. Eran nómadas, siguiendo las manadas que eran su despensa ambulante, renos, bisontes, caballos salvajes. Para el final del otoño, la estrategia era clara y probada por generaciones. Los grupos se dispersaban hacia sus territorios de caza invernales, lugares que conocían por tradición oral, refugios que habían usado sus abuelos y los abuelos de sus abuelos. Algunos clanes, grandes y bien organizados, se dirigían a los valles profundos y protegidos, cerca de ríos que, esperaban, no se congelarían por completo. Otros, grupos más pequeños y quizás más audaces o experimentados, se aventuraban a terrenos más elevados, confiando en su habilidad para cazar y en la promesa de menos competencia por los recursos. El plan era simple en teoría: cazar lo suficiente durante el otoño para acumular una reserva de carne seca y grasa, encontrar o construir un refugio sólido, una cueva natural, un abrigo rocoso o una choza semi-excavada reforzada con huesos y pieles. Y capear el invierno, emergiendo en primavera para seguir el ciclo de la vida. Era un ritmo ancestral, una danza con la naturaleza que había mantenido con vida a la humanidad durante milenios. Pero ese año, las señales eran diferentes. Los ancianos y los chamanes, los observadores más agudos de un mundo sin calendarios escritos, notaron las advertencias. Los pelajes de los animales que cazaban en otoño eran excepcionalmente densos y espesos, más de lo habitual. Las aves migratorias partieron hacia el sur antes de lo esperado, en silencio y en grandes bandadas. Los comportamientos de los animales que se quedaban eran erráticos. Ardillas y roedores acumulaban provisiones de manera frenética, como si presintieran algo monumental. Incluso los patrones de los vientos y la formación temprana de escarcha permanente en el norte eran señales que, para quien supiera leerlas, gritaban una advertencia. Algunos clanes, aquellos con una memoria colectiva más larga o más cautelosos, decidieron bajar a elevaciones más bajas de lo planeado, sacrificando posiblemente un territorio de caza privilegiado por seguridad. Otros, confiados en su fuerza, en sus lanzas de punta de hueso finamente trabajadas, en sus fuegos y en sus reservas de grasa y carne curada, decidieron ignorar los presagios. Habían sobrevivido a inviernos duros antes. Sobrevivirían a este. Estaban a punto de enfrentarse a una lección que la naturaleza, en su indiferencia absoluta, estaba a punto de enseñarles con una ferocidad pocas veces vista. La nieve comienza, noviembre del Paleolítico. Las primeras nevadas no llegaron como copos suaves y esporádicos. Llegaron como una manta pesada y húmeda que cayó durante días sin pausa. Esta no era la nieve polvo que se despeja con el viento. Era una nieve densa, que se acumulaba más rápido de lo que el sol débil del final del otoño podía derretir. Cubrió los pasos de montaña, llenó los valles y dobló las ramas de los árboles hasta quebrarlas con un sonido seco que resonaba en el silencio gélido. Para mediados de lo que nosotros llamaríamos noviembre, las tierras altas ya estaban transformadas en un paisaje alienígena,
todo blanco, todo silencio, todo frío. Los ríos y arroyos comenzaron a cerrarse con una capa de hielo cada vez más gruesa, un hielo traicionero que podía soportar el peso de un hombre un día y ceder al siguiente. La vida que estos cazadores dependían para todo, desapareció. Las grandes manadas de herbívoros, mucho más intuitivas que los humanos, ya habían descendido a latitudes o elevaciones donde la nieve era menos profunda, donde podían rascar la tierra con sus pezuñas para encontrar el último pasto seco. Los ciervos, los alces, incluso los pequeños mamíferos, se volvieron fantasmas. El mundo se vació, dejando solo el aullido del viento y el crujido infinito de la nieve al compactarse. Para los clanes que habían logrado establecerse en refugios fijos antes del gran temporal, aún había una posibilidad. Para aquellos que aún estaban en transición, moviéndose entre campamentos cuando las tormentas los alcanzaron, la situación se volvió rápidamente desesperada. Algunos grupos, enteros, simplemente se perdieron en la blancura. Sus historias nunca se contaron alrededor de un fuego futuro. Sus cuerpos, y los restos de sus herramientas y posesiones, quedarían sepultados bajo metros de hielo y nieve, para ser descubiertos milenios después por arqueólogos perplejos, testigos mudos de un invierno que no perdonó. Dentro de los refugios, en cuevas o chozas, la realidad se reducía a un círculo de luz y calor. El fuego era el corazón de la vida, y mantenerlo encendido se convirtió en la tarea primordial, más importante que cualquier otra. El mundo exterior dejó de existir, solo existía el interior, la reserva de comida, la pila de leña y el sonido de la nieve acumulándose contra la entrada. La nieve, que era el enemigo, estaba a punto de convertirse, para algunos, en su única esperanza. Suscríbete al canal porque lo que viene ahora es donde la ingeniosidad humana en la Edad de Piedra alcanzó niveles de pura creatividad desesperada. Enterrar los refugios, aislamiento desesperado. Las estructuras que estos pueblos del Paleolítico usaban como refugio de invierno variaban. Los más afortunados ocupaban la boca de una cueva, erigiendo una pared de pieles tensadas o una empalizada de huesos y madera para bloquear el viento. Otros, en áreas sin cuevas, construían chozas semisubterráneas, excavaban un hoyo en el suelo, reforzaban las paredes con postes de madera o huesos de mamut, y creaban un techo cónico con ramas, pieles y una capa de tierra. Estos techos estaban diseñados para la lluvia y el viento, pero no para soportar el peso de una capa de nieve de 2 o 3 metros de espesor. A medida que la nieve se acumulaba, primero 1 metro, luego 2, los habitantes de estos refugios se enfrentaban a un dilema. Podía derrumbarse, o podían usar esa nieve a su favor. Y en su desesperación, redescubrieron un principio físico que pueblos del Ártico posteriormente dominarían: la nieve es un aislante magnífico. Al estar llena de aire atrapado, una capa gruesa de nieve compacta puede crear una barrera contra el frío exterior tan efectiva como las paredes de piel y tierra. Así que hicieron lo impensable. En vez de luchar eternamente para despejar la entrada y el techo, empezaron a enterrar activamente su propio refugio bajo la nieve. Con palas de hueso de omóplato o con las manos enfundadas en pieles, apisonaron la nieve contra las paredes exteriores de la choza o la entrada de la cueva. Arrojaron más nieve encima del techo, capa sobre capa, hasta que desde el exterior, su hogar era solo una suave colina en un mar blanco, de la que solo emergía, crucialmente, un tenue hilo de humo a través de una abertura ingeniosamente mantenida. Habían creado un iglú de tierra y nieve. El efecto dentro era transformador. El viento helado ya no se colaba por las grietas. La temperatura, aunque aún fría, se estabilizaba. La diferencia entre el interior y el exterior podía ser de 15 o 20 grados centígrados, y en un mundo donde el mercurio no existía, esa diferencia era la frontera entre la vida y la muerte. Dentro de estas tumbas de nieve vivientes, el clan se apretujaba alrededor del fuego central, compartiendo calor corporal, racionando la comida y escuchando los gemidos del hielo. Pero esta solución traía sus propias y terribles complicaciones. El mayor peligro era el humo. En una cueva parcialmente sellada o en una choza enterrada, la ventilación era un problema mortal. El humo del fuego, cargado de monóxido de carbono, una amenaza invisible que ellos no comprendían químicamente pero cuyos efectos conocían muy bien, tenía que escapar. Si la abertura de la chimenea, un simple agujero en el techo o la parte alta de la pared de la cueva, se bloqueaba por la nieve acumulada o por el hielo,
la cabaña se llenaba de un gas letal en minutos. Las muertes por envenenamiento, personas que simplemente se dormían y no despertaban, sin heridas, sin lucha, debieron ser un misterio aterrador. Los supervivientes aprendieron, mediante prueba y error trágico, a vigilar constantemente esa abertura, a limpiarla con palos largos incluso en medio de la noche más fría, a sacrificar un poco de calor abriendo brevemente la entrada para que entrara aire fresco, con el riesgo de que una ráfaga de viento llenara todo de nieve. Era un equilibrio delicado y peligroso. La oscuridad era el otro carcelero. Con el refugio sellado bajo la nieve, la luz natural desaparecía. La única luz provenía del fuego, y cuando la leña escaseaba, y siempre escaseaban, no podían permitirse mantener llamas altas. Pasaban horas, días, en una penumbra perpetua, donde las sombras danzaban en las paredes y los rostros solo eran visibles por el brillo de las brasas. Y cuando la oscuridad y el frío amenazaban con apoderarse de todo, recurrían a un recurso desesperado para crear luz. Pero de eso hablaremos después de recordarte que si este contenido te está mostrando una lucha por la supervivencia que nunca imaginaste, compartir este video ayuda a que el canal crezca y podamos seguir trayendo más historias de nuestros increíbles ancestros. Quemar grasa, la única luz. Cuando la leña era tan preciada que cada tronco se medía y destinaba únicamente para calentar y cocinar los magros alimentos, encender una fogata solo para iluminar era un lujo imposible. Aquí es donde la caza del pasado otoño demostraba su valor más allá de la comida. La grasa animal, esa reserva energética que habían extraído meticulosamente de bisontes, renos o incluso de animales más grandes como el mamut, se convertía en algo más que un alimento de emergencia. Se convertía en su sol artificial. Los hombres y mujeres del Paleolítico ya conocían las lámparas de grasa. Artefactos arqueológicos, como las famosas lámparas de piedra en forma de cuchara halladas en sitios como Lascaux, lo demuestran. Pero en un invierno normal, su uso podía ser esporádico. En este invierno del gran hielo, fueron la diferencia entre la ceguera total y poder realizar tareas mínimas para la supervivencia. Tomaban estas lámparas de piedra, a menudo hechas de arenisca blanda ahuecada, y las llenaban con trozos de grasa animal sólida. Introducían una mecha de musgo seco, junco o una tira de tendón, y la encendían. La grasa se derretía lentamente y ardía con una llama baja, amarillenta y humeante. La luz que producía era débil, parpadeante, pero suficiente para tallar una punta de lanza, coser una piel rota con agujas de hueso, o simplemente para ver los rostros de los miembros del clan, manteniendo a raya la locura que trae la oscuridad absoluta. El humo era espeso y grasiento, impregnando el aire ya viciado del refugio, cubriendo las pieles y las paredes con una pátina negra y oleosa que los arqueólogos encuentran hoy como testimonio de su uso intensivo. El olor debía ser abrumador. Grasa quemada, humo de madera resinosa, cuero húmedo, cuerpo sin lavar. Pero era el olor de la vida, de la resistencia. En ese tembloroso círculo de luz, se contaban historias, se transmitían mitos sobre el origen del invierno, se planeaba la próxima y arriesgada salida a cazar, y se intentaba, sobre todo, mantener viva la esperanza de que el ciclo girara y el mundo verde regresara. Pero esa luz, y el fuego mismo, dependían de un recurso que se agotaba inexorablemente, la comida. Comer las mocasinas, el hambre se instala. Las reservas de carne seca, curada al humo y al viento frío del otoño, eran finitas. La grasa almacenada en vejigas o pieles se consumía no solo en las lámparas, sino como el suplemento calórico más concentrado que tenían. Cuando estas reservas empezaron a menguar, la realidad se volvió cruda y matemática. Cada bocado acercaba el momento de la verdad. Primero se racionó la comida al mínimo, luego se buscaron fuentes alternativas dentro del refugio. Huesos que servían y rompían para extraer el tuétano, pieles secas que contenían restos de grasa y tejido. Pero cuando todo eso se acababa, solo quedaban los materiales que normalmente no se consideraban comida. El cuero. Las mismas pieles que los vestían y protegían del frío se convertían en la última línea de defensa contra la inanición. No tenemos relatos escritos, pero la evidencia arqueológica y la etnografía de pueblos en situaciones límite sugieren la práctica. Las prendas de cuero, las correas, las fundas, y especialmente el calzado, esas protecciones esenciales para los pies hechas de piel curtida, pasaban a la olla.
Cortaban las pieles en tiras pequeñas y las servían durante horas, a veces días, en una sopa aguada para ablandar las duras fibras de colágeno. Lo que obtenían no era nutritivo en el sentido moderno. El cuerpo humano no digiere bien el cuero, pero proporcionaba volumen en el estómago, una sensación de saciedad falsa pero psicológicamente crucial, y quizás algunos minerales y trazas de proteína desnaturalizada. Era un acto de pura desesperación, una admisión de que habían llegado al límite absoluto de sus recursos. Comer tus propios mocasines significaba que ya no podías salir a cazar, incluso si hubiera algo que cazar. Era una medida para ganar tiempo, un día, quizás dos, con la esperanza de que el tiempo cambiara, de que una manada perdida pasara cerca, o de que un miembro del clan regresara de una expedición de caza con algo, cualquier cosa. En los inviernos más extremos, algunas evidencias en sitios de canibalismo ritual o de emergencia sugieren que la línea final, la más terrible, pudo haberse cruzado en algunos grupos aislados y al borde de la extinción. No era una práctica común ni aceptada, pero el hambre extrema reescribe todas las reglas. Es una sombra que se cierne sobre los periodos de crisis climática severa en la prehistoria. Pero para muchos, antes de llegar a ese extremo, cuando el clima daba una breve tregua, había que intentar lo imposible, cazar en un mundo congelado. Cazar fuego congelado, capas de desesperación. Durante un breve deshielo, cuando un viento más cálido derretía la capa superficial de nieve y formaba una costra dura, o durante un día despejado y ligeramente menos gélido, los cazadores más fuertes y valientes se aventuraban fuera. El paisaje que encontraban era desolador. No había rastro fresco de manadas grandes. La caza se convertía en una búsqueda minuciosa y agotadora de cualquier signo de vida. Aquí, las habilidades de rastreo, transmitidas desde la infancia, se ponían a prueba al máximo. Buscaban señales de pequeños animales, la huella de una liebre ártica bajo un arbusto, el agujero de entrada a la madriguera de un marmota hibernante, a la que podían intentar desenterrar, una tarea agotadora por una comida magra, o el rastro de un pájaro carpintero o una perdiz nival. Cada presa, por pequeña que fuera, era un triunfo. Pero a menudo, la caza se transformaba en carroñeo en capas. Los cazadores recogedores del Paleolítico no hacían distinciones modernas, un recurso era un recurso. Con sus lanzas y sus aguzados ojos, recorrían las áreas donde sabían que las manadas habían pastado antes de las grandes nevadas. Buscaban protuberancias bajo el manto blanco, formas que no fueran naturales. A veces, con suerte, encontraban un cadáver. Un bisonte o un caballo salvaje que había muerto atrapado en la nieve, congelado poco después de su muerte, preservado por el mismo frío que lo mató. Entonces comenzaba un trabajo brutal. Con cuchillos de pedernal y raspadores de hueso, tenían que cortar a través del cuero congelado, tan duro como la piedra, para extraer la carne. Era un proceso lento, que consumía calorías preciosas. La carne, congelada durante semanas, podía estar rancia cerca de los huesos, pero eso era un riesgo que se tomaba. La descongelaban junto al fuego y la consumían rápidamente. Esta práctica de cazar por capas, de desenterrar literalmente la comida del suelo congelado, era la antítesis de la imagen heroica de la caza del mamut. Era un acto de pura resiliencia, de negarse a aceptar que no había nada. Y mientras los humanos luchaban por encontrar comida, otros depredadores, igual de desesperados, comenzaban a verlos no como cazadores, sino como competidores o presas potenciales. En un ecosistema en equilibrio, los lobos y los humanos del Paleolítico probablemente se evitaban. Los lobos son inteligentes y cautelosos, y un grupo de humanos armados con lanzas y fuego era una amenaza formidable. Pero el hambre iguala las condiciones. En el invierno del gran hielo, las manadas de lobos, igual que los clanes humanos, estaban al borde de la inanición. Sus presas habituales habían huido o muerto. Su desesperación los volvía audaces. Por la noche, sus aullidos, ese sonido que atraviesa el alma y que debía helar la sangre más que el viento, rodeaban los refugios. No eran solo aullidos a la distancia. Eran conversaciones de cazadores, coordinando movimientos alrededor de la única fuente de calor y olor a carne en kilómetros a la redonda, el refugio humano. Desde dentro de la choza enterrada o la cueva, se podían escuchar sus pisadas en la costra de nieve, sus gruñidos bajos, el chasquido de sus mandíbulas.
se acercaban, olfateando la entrada, probando las defensas. Para los humanos, cada salida al exterior, incluso para recoger leña o aliviar las necesidades, se volvía una expedición militar. Un hombre o una mujer sola, adentrándose en el bosque nevado, podía convertirse en el objetivo de un grupo de lobos hambrientos que ya habían perdido el miedo. Los lobos aprendían, conocían los sonidos humanos, la postura de un cazador herido o exhausto. La pérdida de un miembro del clan por un ataque de lobos no era solo una tragedia personal. Era una catástrofe para la supervivencia del grupo, una reducción de la fuerza laboral y de defensa. Y a veces, el peligro no estaba fuera, sino bajo sus pies, en el refugio mismo que los protegía. Porque no todos habían tenido la suerte o el tiempo de construir un refugio permanente. Para algunos, la única opción había sido cavar un hoyo en la nieve misma y esperar a que amaneciera. Comparte este video si crees que la historia de la supervivencia humana es la más fascinante de todas, porque lo que viene es el acto final de fe en medio de la tormenta. Imagina a un pequeño grupo de cazadores. Separado del clan principal, atrapado en mitad de una llanura blanca cuando arrecia una ventisca. Sin cuevas, sin tiempo para construir una choza. Su única opción, si querían ver el amanecer, era convertirse en topos. La construcción de una cueva de nieve o un refugio de nieve apisonada es una tecnología de supervivencia que seguramente dominaban. Encontrar un banco de nieve profundo, compacto, no polvo suelto. Y cavar un túnel en ángulo hacia arriba para luego ensanchar una cámara lo suficientemente grande para que el grupo se acurruque. La física es simple, el aire atrapado en la cámara se calienta con el calor corporal, y la nieve actúa como aislante contra el frío exterior, que puede estar a decenas de grados bajo cero. Pero los riesgos eran monstruosos. Si la cámara no se ventilaba correctamente, dejando un pequeño agujero de aire, la acumulación de dióxido de carbono de la respiración podía causar somnolencia, dolor de cabeza y, finalmente, la muerte por asfixia, un sueño del que no se despierta. Si el techo era demasiado delgado o la nieve no estaba bien compactada, podía colapsar, enterrando vivos a sus ocupantes. Y el frío, aunque mitigado, era un enemigo constante. Sin fuego dentro, el riesgo de derretimiento y asfixia por monóxido de carbono era aún mayor. La supervivencia dependía del calor corporal compartido y de la calidad de las pieles que llevaran puestas. Pasar una noche así era una prueba de resistencia pura. Pasar varias, un milagro. Estos refugios de emergencia eran la última línea antes de la congelación. Los que sobrevivían en ellos emergían al día siguiente, cegados por la luz blanca, con los miembros entumecidos y la determinación de encontrar un refugio mejor o de reunirse con su clan, si es que el clan todavía existía. Cada día de retraso en el deshielo era un día más de esta existencia al límite, donde el cuerpo y la mente se consumían en el simple acto de no morir. Finalmente, después de lo que debió sentirse como una eternidad, los signos llegaron. Un viento más cálido y húmedo del suroeste, lo que en otras latitudes se llamaría un foehn o viento de deshielo, comenzó a soplar. El sol ganaba fuerza y horas de luz. La nieve, que había sido una prisión, comenzó a sudar, a gotear, a fundirse desde abajo. Los arroyos, que habían estado mudos bajo el hielo, recuperaron su murmullo, primero como un gemido bajo la costra y luego como un torrente embravecido de agua de deshielo. Para los clanes enterrados, este fue el sonido de la salvación. Salieron de sus refugios, hombres y mujeres demacrados, con los huesos marcados bajo la piel, los ojos hundidos pero brillando con un nuevo fuego, el de la esperanza cumplida. Respiraron el aire húmedo y frío, no como una amenaza, sino como una promesa. Evaluaron sus pérdidas. Algunos ancianos o niños, los más débiles, no habían logrado sobrevivir a la combinación de frío, hambre y enfermedades respiratorias. Sus cuerpos eran tratados con los ritos funerarios de la época, quizás enterrados en el suelo aún semifrío o cubiertos con piedras, en una última ceremonia antes de que el clan tuviera que moverse. Pero la prioridad ahora era la comida. El deshielo revelaba un paisaje nuevo. La hierba comenzaba a asomar en los claros. Los primeros pájaros regresaban. Y, lo más crucial, las grandes manadas de herbívoros, siguiendo el retroceso de la nieve, comenzaban su lenta migración de regreso hacia los pastos altos de verano.
los cazadores, aunque débiles, recuperaban su propósito. Una cacería exitosa en esa primavera temprana no era solo alimento, era un festín, una celebración de la vida, una reafirmación de que habían vencido al invierno. Los clanes supervivientes se reagrupaban en los lugares de encuentro estacionales, quizás en los valles bajos cerca de los ríos principales. Allí, mediante el intercambio de bienes, herramientas de pedernal, adornos de concha o marfil y, sobre todo, de historias, se tejía la memoria colectiva del invierno del gran hielo. Se contarían, mediante la palabra y el gesto, las técnicas que habían funcionado: enterrar el refugio, usar las lámparas de grasa, hervir el cuero. Se lamentarían las pérdidas. Y se fortalecería la sabiduría para las generaciones futuras. El invierno había sido un filtro evolutivo brutal. No sobrevivieron necesariamente los más fuertes en el sentido físico, sino aquellos clanes con mayor cohesión social, con mayor conocimiento transmitido, con mayor capacidad de adaptación y cooperación en la desgracia. Los que habían tomado decisiones correctas a tiempo o habían innovado bajo presión. El invierno del gran hielo que hemos reconstruido aquí a partir de evidencia climática, los registros de testigos de hielo, los núcleos de sedimentos, y arqueológica, no es un evento único con fecha exacta. Fue un tipo de evento que se repitió varias veces durante las glaciaciones del Pleistoceno y los periodos de cambio climático abrupto. Cada una de estas crisis dejó una marca en la psique y en la cultura humana. Estas experiencias límite fueron el crisol donde se forjaron tecnologías de supervivencia que luego se convertirían en estándar. La importancia de almacenar comida para el invierno no era un concepto abstracto, era un mandato escrito con la sangre de los que no lo hicieron. La necesidad de refugios mejor aislados impulsó la arquitectura prehistórica, desde las chojas de huesos de mamut de las llanuras ucranianas hasta los sofisticados refugios semisubterráneos del Mesolítico. Esta historia no es solo sobre el frío y el hambre. Es sobre la capacidad humana de observar, innovar y cooperar bajo una presión inimaginable. Es sobre la comunidad como el recurso más valioso. Un solo hombre, por fuerte que fuera, no habría sobrevivido a un invierno así. Se necesitaba al grupo, para mantener el fuego, para cuidar a los enfermos, para darse calor, para tomar decisiones colectivas. El invierno enterraba a los individuos aislados, pero podía fortalecer a los clanes unidos. Aquellos que superaron estos eventos no solo vivieron para contar la historia, transmitieron, en su cultura material y en sus tradiciones orales, un manual de supervivencia para la humanidad futura. Un manual que, en esencia, decía: prepárate, coopera, innova y nunca subestimes el poder de la naturaleza. La próxima vez que sientas el frío del invierno desde la comodidad de tu hogar, recuerda que hace miles de años, ese mismo frío fue un maestro brutal que nos enseñó lecciones que aún resuenan en lo más profundo de nuestra especie. Lecciones de resiliencia, de ingenio y de la inextinguible chispa de la vida que se aferra a ver otro amanecer. Si este viaje al pasado te ha hecho valorar la increíble historia de supervivencia de nuestros ancestros, no olvides suscribirte a Automatizado. Hay muchas más épocas por explorar, más batallas contra los elementos, más historias de la Edad de Piedra que están esperando ser contadas. Déjanos en los comentarios sobre qué otro periodo o desafío de la prehistoria te gustaría que investiguemos a fondo. Y como siempre, gracias por vernos. Hasta la próxima inmersión en el tiempo.